Muy bien, continuamos con más del mundo en 7 días, un nuevo encuentro. Arrancamos el mes de julio, séptimo mes de este año 2020. Para muchos se ha ido muy lento, para otros se está yendo rápido, para otros que se vaya, que se vaya. Continuamos con Alejandro Guardia conversando sobre los temas de negociación, experto en negociación, con quien vamos a seguir hablando en este programa sobre los malos entendidos. Nos hemos quedado con puntos suspensivos en la escalera de inferencia. Alejandro, bienvenido al mes de julio. Bueno, buenos días audiencia, buenos días Roberto, muchísimas gracias. Yo soy una de las personas que se me ha pasado extremadamente rápido. Como que el tiempo va mucho más rápido pese a estar en cuarentena, ¿no? Pero bueno, son percepciones, justamente de eso vamos a hablar un poco. Es una percepción muy loca esta del tiempo, porque uno, los que estamos con trabajo, pasamos trabajando más horas, generando menos, pero trabajando más número de horas, y hay otra realidad compleja de las personas que no tienen la oportunidad de estar trabajando y se enfrentan a esta crisis a tener que negociar, a negociar diversos tipos de cosas, diversos tipos de actividades, y ahí es cuando vienen los malos entendidos. Bueno, hablamos un poco del origen de los malos entendidos. La escalera de inferencia, Roberto, es una herramienta, dado la disponibilidad de tiempo que tenemos, yo estoy dando algunos tips. Las personas que quieran profundizar estos temas los van a encontrar perfectamente en Google. Yo creo que son herramientas extremadamente prácticas que nos facilitan un poco la vida, ¿no? Y de pronto, ¿quién es el primer beneficiado de no enojarse con otro ser humano? Habitualmente somos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces yo me enojo con alguien? Como con ese alguien no me puedo descargar, voy y me descargo en otro lugar, a lo mejor con mi esposa o en casa. Digo, miren, evitar los malos entendidos es muy simple si conocemos el origen de los malos entendidos. Esta es una herramienta, vamos a compartir pantalla. Lo hago de eh, inmediato. a ver si podemos. Soy un experto en el manejo ya de Zoom, Sí, ¿no? Zoom, Eh, Webex, Blue Jeans, todas las plataformas tecnológicas. Tengo diferentes reuniones con diferentes personas y ya domino. bueno, eso un poco también es un beneficio para la plasticidad del cerebro, ¿no? Van cambiando nuevos desafíos y los que vamos siendo ya un poquito más, yo no digo más viejos, sino con experiencia acumulada. Ya tengo bastante años de experiencia acumulada, pero por ahí nos cuesta un poco más, pero nos da una sensación de que realmente podemos estar todavía vigentes, ¿no? Está bien. Roberto, malos entendidos, dijimos, el origen de los malos entendidos está en nuestras percepciones subjetivas, la forma de percibir que tenemos. Voy a poner un poco de una herramienta muy simple y que he tratado de colocarla extremadamente sintética por el tiempo que disponemos. Y repito, los que quieran profundizar el tema, simplemente googlean, ponen en Google escalera de inferencia y hay muchísimo, muchísimo material. ¿Qué es una inferencia? Muy simple. La forma en que cada uno de nosotros tenemos de sacar nuestras propias conclusiones. Y estas conclusiones habitualmente las sacamos tomando datos, interpretando de esos datos algunos hechos y otros los eliminamos. Estamos haciendo una inferencia. Esta herramienta funciona de la siguiente manera. Y acá todos tenemos el mismo proceso, simplemente que cada uno lo aplica de acuerdo a sus propias creencias, valores, historia personal. La escalera de inferencia se produce, y vamos a poner un ejemplo visual de una escalera, vamos a utilizar esa metáfora, cuando yo observo un hecho, cualquier hecho. A ese hecho habitualmente selecciono datos. ¿Qué datos selecciono? Simplemente aquellos que me interesan. Mucha información que está A ese, disponible. a ese hecho le falta H. ¿A dónde estoy? Eh, Ah, tenés razón. Ese hecho está mal Exactamente. hecho. Es un hecho mal hecho. Estas son las cosas cuando uno no corrige, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sucede cuando selecciono los datos? Elimino un montón de datos que realmente no me interesan. Y en función de mis creencias, de mis valores, de mi historia personal, le voy dando un significado.
¿Qué sucede? Que después, con estos significados, vamos haciendo suposiciones. Y te recuerdo que una suposición simplemente es una forma de ver un dato, un hecho, y es mi forma preferencial. No está ni bien ni mal, simplemente es diferente. Llegamos a conclusiones y posteriormente, en función de esas conclusiones, pasamos a la acción. Vamos con la metáfora de la escalera. Imaginémonos que acá tenemos una escalera. En el piso, nosotros siempre tenemos, simplemente, si puedo hacer acá, los hechos con H. Ahora sí están, sí, sí. No es el mismo hecho sin H. Son dos hechos diferentes. Los hechos, bueno, suele suceder, ¿no? A También, ver, imagínate, estamos en el piso, acá están los hechos, los datos, la información de lo que ha ocurrido. Habitualmente hay dos personas, estas dos personas tienen el mismo proceso. ¿Qué pasa? Con estos hechos seleccionan datos. Muy difícil seleccionan los mismos datos. Imagínate, Roberto, un fotógrafo, un paisajista, un ingeniero agrónomo y un bichólogo, estos seres humanos que les gustan los bichos, ingresando a un bosque. Cuando salen del bosque tú le preguntas, ¿qué vistes? Y probablemente tengas 4 bosques totalmente diferentes, ¿no? sin duda. Entonces cada uno selecciona los datos en función de su interés. ¿Qué sucede? Le va dando significado y saca sus propias conclusiones. Cuando yo digo muchas veces que es importante evitar caer en luchas de ego, cuando otro ser humano no piensa como yo, no necesariamente decirle al otro que está equivocado. ¿Dónde se producen los conflictos entre los seres humanos en las negociaciones y en la vida diaria? En el nivel de conclusiones. Ahí están los conflictos. Porque yo pienso una cosa y tú piensas otra, y muchas veces yo descalifico al que no piensa como yo. Imagínate una simple tardanza. Imagínate que yo estoy esperando a mi esposa en casa y ella llega tarde. Volvió el hecho sin H. Volvió el hecho sin H. Lo que pasa es que es en el piso hay una especie de virus que se come las H's, que se come las H. Ahí está el hecho sin H. Imagínate, le estoy esperando, llega 15 minutos tarde. Cuando llega 15 minutos tarde, yo simplemente me focalizo en esos 15 minutos, dice, hace 15 minutos que debería haber llegado. Ahí seleccioné nada más que esos datos, no me interesa por qué llegó tan tarde, ¿no? Hago mi propia interpretación en función de mis creencias. Llegar tarde, sin avisar, es una falta de cortesía. Y de pronto, rápidamente saco una conclusión. Siento que ya no soy importante para ella. Bueno, en la acción acá, discusión garantizada, ¿no? Seamos conscientes de que esto es un proceso, te diría que es universal, está en todos los seres humanos. ¿Cuál es la propuesta? Vamos de nuevo con hecho con H. Vamos y venimos con la H. Imagínate. Hay una intermitencia de H's. Sí, es como para ver si estás atento. Está bien. Vamos con esto. Seleccionamos datos. Somos dos personas. ¿Cómo lo interpretan los datos? Conclusiones. Habíamos dicho que ese es el proceso. Imagínate que estamos nosotros dos negociando. Bueno, tu proceso y mi proceso es este. Ahora, si yo quiero evitar entrar en una discusión contigo, como luchas de ego, voy a tratar de explorar el enfoque que tú le has dado. Es decir, ayúdame a entender, Roberto, qué datos has seleccionado. Ayúdame a entender. Y ayudarme a entender no quiere decir compartir, simplemente tratar de entender, ¿no? Como tú has interpretado, qué significado le estás dando a esos hechos, a esos datos, y cómo has llegado a la conclusión que has llegado. Hablamos, basándonos en el modelo Harvard, en lo que es exploración de intereses. Puede ser exploración de interés y también generación de opciones. También generación de opciones, ¿no? Porque acuérdate que opciones es el elemento de la creatividad. Son todas las propuestas que yo llevo a la mesa de negociación, que tú traes a la mesa de negociación.
y sin ninguna duda también para explorar intereses, para tratar de entender el punto de vista del otro. Ahora, después de este proceso, la recomendación, y vuelvo a reiterar la palabra recomendación, porque simplemente es esto, ¿no? Una recomendación, es que tú, en este caso yo, relate cuál es mi punto de vista. Y poder, desde abajo de la escalera, decirte a ti cuáles son los datos que he seleccionado, qué significado le he dado a esos datos y en función de qué he sacado estas conclusiones. Yo ahí te quiero hacer simplemente un alto, porque Sí, sí. en muchas ocasiones, cuando estás en una mesa de negociación, para negociar cualquier tipo de cosa, eh, es muy normal que ocurra que la persona ya viene con su objetivo claro de lo que quiere obtener como resultado de la negociación y te dice, yo quiero esto, y no es negociable. Cualquier cosa, entonces, viene una suerte como de imposición de condiciones donde la exploración se hace compleja. Bueno, ¿tú sabes cuál es la palabra preferida de cualquier consultor que se precie de tal? Depende. Con esa palabra siempre tienes la respuesta adecuada. No, pero depende de cuál sea el contexto y de cuál sea la negociación. Muchas veces te vas a encontrar con seres humanos que a lo mejor ellos tienen una muy buena alternativa y llegan nada más que a la mesa de negociación para evaluar si la propuesta que tú le haces, las opciones que generas, son mejores o no que su alternativa. Ok. Ahora, muchas veces hay que partir de una premisa. Toda vez que cualquier ser humano esté contigo sentado en una mesa de negociación, es porque hay algún interés ahí. Porque si no, no te sientas, ¿no? Entonces, por ahí, tratar de buscar cuál es ese interés. A veces es complejo. Te recuerdo cuando yo digo, hola Roberto, ¿cómo estás? Quiero tal cosa. Desde el punto de vista del modelo de negociación, estamos hablando de una posición. Acuérdate que con la pregunta ¿para qué? Vamos a llegar a reconocer los verdaderos intereses, no tan solo los intereses del otro, sino nuestro propio interés. Si nos formulamos sucesivas preguntas ¿para qué? Vamos a llegar a la última respuesta que tiene esta pregunta, que es filosófica, y que vamos a coincidir. ¿Cuál es la última respuesta que tiene la pregunta ¿para qué? Y vamos a ser para ser feliz, Roberto. Todos nosotros queremos ser felices, todos nosotros queremos evitar sufrir. Entonces digo, miren, la pregunta ¿para qué? Y a la hora de preguntar, utilizar un tono de sana curiosidad, es una pregunta que nos lleva a descubrir los verdaderos intereses del otro. A veces es imposible, ¿eh? Acuérdate que esto no es un modelo mágico, creo que sí que es un modelo muy poderoso. Y acuérdate también que hay un contexto donde este modelo funciona y otro contexto donde no va a funcionar. Si tú quieres, y a la audiencia le parece, ya hace un tiempo que hemos presentado el modelo. La próxima clase podemos, si quiero, la próxima reunión que tengamos, podemos refrescar los conocimientos y sacarnos cualquier duda que haya. Me parece válido porque hay que tener presente el cómo lo vas adaptando a la vida diaria. Yo creo un poco ahora que hemos hecho toda esta revisión y todo este proceso, el poder ir haciendo, por ejemplo, las preguntas de los para qué son extremadamente importantes, porque dentro del ejemplo que tú mismo pones, cuando yo digo yo quiero un carro, ¿para qué? Si es para ir al Exactamente. trabajo, hoy no necesito un carro porque mi casa es mi lugar de trabajo, entonces no Oye, sí, necesito un carro. claro, ¿Para qué? No, es para ir a tomar helados. Bueno, para ir a tomar helados podría ir caminando, bicicleta, bus, taxi, absolutamente. etcétera. Entonces, ahí es cuando viene la operativización, y yo creo que eso es muy válido, Alejandro, de poder ir viendo toda esta operativización de todos estos enunciados para que no queden solamente entre lo teórico, sino que podamos irle dando un juego dentro del campo de la negociación para que nos enfrentamos en el día a día. No, y en el día a día, que a ver, Roberto, es un modelo extremadamente práctico. Lo vamos a volver a repasar y cualquier persona de la audiencia que tenga dudas, que escriba, vamos
a ir repasando elemento por elemento. Volviendo a la escalera de inferencias, la recomendación, cuando otro ser humano no piense igual que yo, que tú, antes de enfrascarse en una lucha de ego, de pensar que como yo veo la realidad es la realidad, la recomendación sería, primero que nada, escuchar activamente. Ya hemos hablado mucho y fíjate que cada vez, cada reunión que tenemos, insisto mucho en escuchar, que no es igual que oír. Oír es mecánico, escuchar no. Escuchar activamente para entender, para comprender, no para responder. La otra recomendación, no juzgar, no descalificar. Cuando un ser humano piensa igual, no piensa igual que yo, Roberto, evitemos decirle, Roberto, tú estás equivocado. Porque cada vez que yo a otro ser humano que no piensa como yo, le digo, tú estás equivocado, pueden pasar dos cosas. Lo estoy invitando a una reacción y le estoy generando una emoción negativa. Porque el otro me va a decir, no, tú estás equivocado. Y vamos a entrar en una discusión. Simplemente no juzgar, no descalificar. Roberto, por favor, ayúdame a entender tu punto de vista. Y acá pueden pasar dos cosas, que yo entienda y comparta tu punto de vista, vamos juntos. Y también que lo entienda y no lo comparta, no descalifico al otro, no tiene sentido. Tercer paso, acompasar, parafrasear. Roberto, yo estoy entendiendo tal cosa, es así. Y finalmente, exponer mi versión de los hechos. Roberto, entiendo tu punto de vista, tu forma de pensar. Déjame que te cuente cuál es mi forma de pensar y cuál es mi punto de vista. Y ahí podemos coincidir o no. Pero ser consciente de que acá hay un proceso que es universal, todos hacemos lo mismo, pero cada uno de nosotros lo hace en función de sus creencias, de sus valores, de su historia personal. Y esto se produce, o produce un ciclo, que es el ciclo de la inferencia. Todos nosotros, o yo, frente a cualquier información de la realidad, selecciono solamente algunos datos. Esos datos que yo selecciono, le voy dando un significado en función de mis creencias y valores, saco mis conclusiones y esas conclusiones van reforzando mis propias creencias, ¿no? Voy reforzando esas creencias que ya tengo. Este es un poco el ciclo que se produce. Y acá dejamos esto. Para quienes tengan sus preguntas, quieren hacer consultas directas con Alejandro, les compartimos, ahí está su correo electrónico, su número de WhatsApp. Ahora que estamos todos conectados en WhatsApplandia, es una forma maravillosa de poder conectarnos y hacer preguntas, porque es lo que decimos siempre y es parte de la generación de este espacio en el programa en la radio. Eh, todos negociamos en el día a día desde la decisión más esencial y primaria de ver quién se ducha primero, hoy a quién le toca el último pan que hay sobre la mesa, hay que negociar. Y contigo mismo, primero que nada, Hay, ser consciente de lo que tú acabas de decir. Cada decisión que yo tomo como ser humano es producto de un proceso de negociación conmigo mismo, ¿no? Cada decisión. Voy dejando incluso, cosas contigo mismo. incluso la decisión de lo que llamamos buen genio, mal genio, con el cual decides levantarte en la mañana, porque sí, el hecho, lo que hemos analizado muchas veces, el hecho es el hecho, pero depende de mi interpretación hacia ese hecho si yo voy a tener una respuesta positiva o negativa. Entonces, o decido levantarme en buena o decido levantarme en mala y ahí sí las cosas se van a ver grises durante todo el día. Absolutamente es así. Muy bien, Alejandro, te Ok. agradezco un montón. El tiempo se nos ha terminado y la hemos pasado muy bien en esta nueva, yo sí creo que es como una clase de negociación. Tú decías en la próxima clase, y sí, para mí me suena como una clase muy divertida, es entretenida y además es participativa. Son varios de los temas que han cambiado también con esta nueva forma de comunicar, porque ya la educación no es unidireccional, no No, viene del educador al educando, sino que tiene esta doble vía y tiene esta forma de entender y de aprender diferente que, no sé, a mí me gusta más, me parece mucho más adecuada, me parece mucho más óptima, donde uno puede ir despejando las dudas en el camino en vez de que te den un balde de conocimientos y tú llegas con ese balde de conocimientos y cuando llegas a la casa no sabes qué hacer con él
no sabes si tomártelo o ponerlo en la congeladora. Absolutamente. Por eso te decía que simplemente doy tips que los pueden ir a buscar en Google y lo pueden profundizar y desarrollar. Y yo creo, pero profundamente, que los humanos necesitamos reductores de complejidades, Roberto. ¿Qué son reductores de complejidades? Cosas que nos faciliten la vida. Por supuesto, acá estamos con Zoom. Esto nos facilitó un proceso de comunicación que hace un tiempo atrás no lo teníamos. Digo, miren, el modelo de negociación de la Universidad de Harvard, este win-win, que es el popularmente conocido en el mundo, funciona como un enorme reductor de complejidades. Porque si yo puedo incorporar todos estos conceptos, digo, bueno, ¿cuánto vale no discutir con otro ser humano? Porque yo no soy el dueño de la verdad. Es mi forma de pensar, nada más. Próxima semana tendremos un nuevo encuentro con Alejandro Guardia, experto en negociación, aquí en El Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo. Un abrazo a la distancia hasta Mendoza, Argentina, donde está en confinamiento Alejandro y, como vemos, bastante bronceado, dedicado al golf. Lo sacamos del campo de golf para tener este encuentro. Oye, estaba fuerte el sol en Mendoza ya antes de concluir el espacio. Te veo bastante quemado y lo comentábamos antes, ¿no? Estamos en invierno, pero el sol es fuerte, afortunadamente, ¿no? Y aficionado al golf, handicap, ¿de cuánto estamos? Bueno, ¿cuál el handicap que tengo o cuál el que juego? Porque son dos cosas diferentes. Tengo handicap, depende, hoy cambió, hoy no hay un solo handicap, depende de la complejidad de la cancha, es ¿Ya? el handicap que tienes. Si yo voy a Miami, hoy hay un index que se puede utilizar en el mundo entero. Ah, de Antes era acuerdo, handicap. para conversión de acuerdo a la cancha donde juegas. Exactamente. De acuerdo a la complejidad de la cancha es tu handicap. En el club que yo juego, tengo handicap 17. Interesante. Si voy a jugar a una más compleja, a lo mejor puedo tener handicap 20. Ok. Depende, eso está muy, muy bueno. Vamos a charlar en otro momento, fuera de... Te mando un abrazo grande, cuídense mucho. Abrazo, Es un Alejandro, continuamos con más. abrazo para todos.